Este gráfico muestra el número de juicios iniciados por multinacionales contra los países en los que actúan. Y observando atentamente, es posible identificar un patrón. En 1997, tras la crisis financiera asiática, la cantidad de acciones de este tipo se multiplicó en tribunales de arbitraje. Lo mismo ocurrió en 2001 y 2002, después de la crisis argentina. Y en 2007, en la crisis de los subprime estadounidenses. No es una casualidad. En las últimas décadas, las empresas multinacionales se vienen aprovechando de momentos de crisis para potenciar sus ganancias a costa de los gobiernos locales. Y ahora, por lo que todo indica, ese ciclo tiende a intensificarse una vez más. Todos juntos contra el COVID es el nombre del convenio que se ha firmado este día entre el sector público y el sector privado. En México, Andrés Manuel López Obrador anunció la unificación del Sistema Nacional de Salud junto a los hospitales privados. Suspender los aumentos de tarifas de la telefonía celular, de la telefonía fija, de la internet al hogar y de la televisión paga. Los acuerdos que permiten que inversores privados vayan a juicio contra los gobiernos al sentir que sus ganancias se ven amenazadas por políticas públicas se conocen como ISDS. El mecanismo se introdujo en América Latina en los años 90, cuando se intensificó la formación de los tratados de libre comercio en la región. Desde entonces, los países latinoamericanos pagaron cerca de $22.000 millones a empresas extranjeras, un valor superior al PBI de países como Nicaragua y Haití. Los acuerdos de ISDS funcionan de la siguiente manera. Si un gobierno reduce las tarifas de luz durante una crisis económica, por ejemplo, las empresas multinacionales como Enel pueden pedir indemnizaciones financieras a partir de procesos que se juzgan en tribunales privados en el exterior. Para entender cómo se puede usar ese mecanismo en la crisis actual, conversamos con Cecilia Olivet, científica social especializada en regímenes internacionales de inversión. En los últimos meses, ella tuvo contacto con distintos bufetes de abogados que defienden a las multinacionales, y fue más o menos esto lo que escuchó. Más de una decena de bufetes de abogados especializados en el arbitraje internacional de inversiones comenzaron a publicar anuncios para sus clientes, a organizar webinarios donde anunciaban, y yo diría con entusiasmo, que las medidas de emergencia en respuesta a la COVID-19 que los gobiernos alrededor del mundo estaban tomando iban a dar lugar a un boom en las demandas de inversores extranjeros ante tribunales internacionales de arbitraje. Y por lo tanto están esperando que esta nueva crisis que vivimos hoy abra de nuevo una oportunidad para grandes ganancias. Con los impactos sociales y económicos generados por la pandemia de COVID-19, los gobiernos vienen implementando políticas de congelamiento de tarifas y exención de pagos como forma de asegurar que la población siga accediendo a servicios esenciales, tales como agua y luz. En el área de salud, por su parte, algunos países han empezado a demandar la utilización temporal de camas en sanatorios privados y la quiebra de patentes de insumos médicos y testeos. Nadie duda que este tipo de medida es esencial para combatir una crisis como esta, pero con el colapso económico que se dibuja en el horizonte, las empresas que tuvieron sus ganancias reducidas por intervenciones de emergencia pueden aprovechar el momento para maximizar sus lucros, y el principal mecanismo para eso es el ISDS. En los últimos 25 años, al menos 170 procesos de ISDS han sido iniciados por transnacionales contra países latinoamericanos. En ese periodo, el 70% de las acciones judiciales obtuvieron fallos que beneficiaron a las empresas, generando pérdidas astronómicas para los gobiernos locales. En países como Argentina, alrededor de $9.000 millones se han drenado de los cofres públicos para el pago de juicios de este tipo. Un monto que sería suficiente para construir más de 30.000 camas de hospital en el país. En todo el mundo, los gobiernos intentan solucionar los problemas económicos y de salud pública causados por el nuevo coronavirus, discutiendo acciones de emergencia para minimizar los impactos de la epidemia.
Es difícil saber cuáles serán las consecuencias de largo plazo de la crisis, pero observando la estrategia que se dibuja en los estudios jurídicos de las multinacionales, la prioridad de las grandes corporaciones probablemente repetirá una trama que ya se ha visto en el pasado. Y en ese escenario, quienes salen ganando, como siempre, son sus accionistas. ¿Te gustó el video? Lo produjo la Internacional de Servicios Públicos en una alianza editorial con Le Monde Diplomatique Brasil. La producción se ha basado en un estudio publicado por la ISP sobre el impacto de las políticas neoliberales en el combate de la pandemia de COVID-19. Para saber más sobre el asunto, se puede acceder al texto. El enlace está disponible en la descripción de este video.